Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar en esta sesión sobre un procedimiento, mejor dicho, que es fundamental para lograr el éxito de nuestro tratamiento protésico rehabilitador, que por lo general se asocia más a un tratamiento en base a implantes o integrados que en base a prótesis removible, pero que nos va a permitir, si está bien planificado esta cirugía preprotésica, lograr y asegurar el éxito de nuestro tratamiento en base a prótesis removible. El objetivo de la sesión es poder manejar el concepto de cirugía preprotésica, las distintas técnicas y algunas de sus indicaciones. ¿Pero qué entendemos por cirugía preprotésica? Van a ser todos aquellos procedimientos que implican el modificar o preparar, ya sea los tejidos duros o blandos, de manera que nuestra futura prótesis pueda funcionar de manera adecuada sin dañar ese tejido biológico remanente. Dentro de los objetivos de la cirugía preprotésica se encuentra el mejorar el pronóstico del tratamiento protésico, el obtener, por supuesto, estabilidad y retención adecuada, mejorar la función masticatoria, la estética y finalmente todo esto integrado en lograr una mejor calidad de vida de nuestro paciente. Fundamental cuando planifiquemos una cirugía preprotésica. Personalmente yo no hago cirugía, entonces coordino la derivación respectiva con un cirujano o alguien que se dedique a la cirugía. Es fundamental el realizar un historial clínico detallado, sobre todo en personas mayores, porque esto va de la mano con la condición sistémica y la polifarmacia. Y muchas veces puede que uno sobreplanifique y sobrederive. Entonces también va de la mano con las expectativas que tiene nuestro paciente, ¿ya? Porque pasa que llegan de repente a la consulta pacientes portadores de prótesis que la llevan por muchos años, que plantean, doctora, no, yo ya estoy acostumbrado a esta prótesis, no me gusta la cirugía, por lo tanto déjemela así nomás. Uno plantea el pronóstico va a ser desfavorable o dudoso debido a la condicionante del terreno biológico, pero si el paciente no quiere, o también nosotros, puede que el paciente quiera la mayor cantidad de implantes, el mejor tratamiento rehabilitador, pero muchas veces el derivar a este tipo de cirugía en un paciente con una alta comorbilidad, con polifarmacia, añoso, más de 80 años, también es un riesgo. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a equilibrar realmente cuándo son los pacientes o cuáles son los pacientes adecuados para este tipo de procedimiento. Y por supuesto un examen clínico intraoral acucioso que nos va a permitir determinar y establecer el tipo de procedimiento que se va a poder realizar. Dentro de los procedimientos más típicos de esta cirugía preprotésica, vamos a encontrarnos y que se relacionan o ayudan a nuestro tratamiento rehabilitador en base a prótesis removible. Está la alveoloplastía, que es la que uno acostumbra a llamar regularización de reborde. Tenemos la exéresis de torus, ya sea palatinos o mandibulares, la exéresis de exostosis, ya sea vestibulares, palatinas o linguales, y la osteoplastia de la cresta piloidea, que cada vez hoy en día se hace menos, porque es bastante compleja y con los implantes, hoy en día muchos de estos tratamientos también se han dejado de realizar. Es así como injerto óseo y la distracción alveolar están más que nada enfocados a un tratamiento posterior sobre implantes y no sobre prótesis removible, porque implica mucho gasto, cirugías de mayor envergadura, para después colocar una prótesis removible, muchas veces no tiene sentido. Fundamental, como les comentaba, y lo vamos a ir viendo y recalcando en todas las clases, en prótesis removible el examen visual, yo diría que es importante, por supuesto, pero no tiene tanta relevancia como el examen digital. En prótesis removible, ya sea parcial o total, es fundamental el examen digital, la palpación, porque eso nos va a permitir establecer cualquier tipo de irregularidad, de concavidad, exostosis, zonas dolorosas, que van a determinar, aquí algo hay.
que me está alterando mi tejido de soporte. Es súper frecuente encontrar en la zona de las eminencias caninas superiores, muchas veces uno pasa el dedo y el paciente inmediatamente acusa dolor. Entonces ahí, típico estas fracturas en tallo verde que se generan posterior a una exodoncia que no fue bien regularizado el alveolo. Entonces uno pasa el dedo y el paciente acusa un dolor bastante incómodo. Ya eso nos está indicando de que esa zona, si la dejamos así, va a ser un punto constante de dolor que va a incomodar al paciente y que va a impedir que esa prótesis se asiente correctamente. Porque el paciente, cada vez que la prótesis sea llevada a los tejidos, cada vez que el paciente la prótesis sea sometida a fuerza, se va a incrustar en el tejido y va a presionar esta zona dolorosa. Entonces no va a sentir nunca confort por parte de su prótesis y su tratamiento en el fondo va a estar fracasando. Entonces en ese caso, derivar a quien realice esta regularización de reborde, esta alveoloplastía, o si es que la realiza usted, mejor. Pero importante el examen digital de palpación en siempre pacientes detectados totales y parciales. Como les comentaba, el procedimiento más típico de indicar es la alveoloplastía o la regularización de reborde, como también se denomina, y que tiene por objetivo el proveer un reborde óptimo para la construcción de una futura prótesis, de manera que ésta tenga un adecuado ajuste y confort. Ojalá los rebordes poder dejarlos lo más redondeados posible para permitir una distribución adecuada de las fuerzas masticatorias, reducir todo tipo de irregularidades óseas, que nuestro tejido blando quede uniforme, ojalá en grosor, densidad y compresibilidad, para así poder distribuir las fuerzas de oclusión. Y recordar también que el hueso esponjoso se reabsorbe más rápidamente que el hueso cortical y por lo tanto es deseable siempre conservar la mayor cantidad de cortical como sea posible. Vemos aquí en la imagen una alveoloplastía simple, en la que una vez realizada la exodoncia a través de un fresón quirúrgico, una legra, una gubia, se elimina cualquier tipo de espícula ósea o esta fractura en tallo verde que por lo general quedan en la zona más coronal del alveolo y que son bastante dolorosas cuando no se maneja bien y se regulariza esta zona posterior a la exodoncia. Es súper frecuente de encontrar este tipo de irregularidades posterior a la exodoncia, sobre todo en la zona de la premaxila, en los incisos superiores, en la eminencia canina, como les comentaba, por las características óseas. Entonces, ojo ahí de que tener siempre la precaución de que al realizar exodoncia en esta zona, con un procedimiento simple, una gubia o legra o lima para hueso, poder eliminar cualquier tipo de irregularidad. Y posteriormente con una tijera también el remodelar el tejido blando para asegurar posteriormente una adecuada cicatrización. La alveoloplastía intraseptal es una técnica que principalmente consiste en reducir el alveolo y girar la cortical vestibular, fracturando con una gubia la cortical vestibular, la zona intraseptal, con mucoperiósteo, previa remoción, eso sí, como les decía, del hueso septal. Entonces esta técnica asegura que se conserva el hueso cortical con un riego sanguíneo inalterado, lo que va a permitir una cicatrización adecuada y favorable para nuestro futuro tejido de soporte y por lo tanto nuestra futura prótesis. ¿Ya? Se indica principalmente esta alveoloplastía intraseptal cuando los dientes anterosuperiores se encuentran muy vestibularizados y por lo tanto, como les decía, estos caninos muy voluminosos. En esos casos sí o sí se recomienda más que regularizar la zona más coronal del alveolo, como se hace en la alveoloplastía simple, el cortar y eliminar toda la zona intraseptal. Nos vamos a encontrar también con este tipo de tuberosidades bastante
voluminosas, anchas, que si lo analizamos desde el punto de vista de soporte, uno dice, oh, qué fantástico porque tengo un reborde amplio, ancho, que me va a permitir transmitir mucha fuerza. Pero desde el punto de vista de la retención de la estabilidad es súper desfavorable, porque uno al realizar el examen de palpación vamos a darnos cuenta de que son tan voluminosas que generan que no puede ingresar un flanco acrílico hasta la zona del fondo del vestíbulo, que es la zona que nos va a permitir el sellado y estabilidad en nuestra prótesis. Por lo tanto, lógicamente esa prótesis no va a tener estabilidad. Y pasa muchas veces que vienen pacientes portadores de prótesis que plantean, no, doctora, a mí desde que me instalaron la prótesis se me vino abajo, pero yo me la firmo con Corega. Entonces uno dice que extraño con este tipo de reborde tan ancho, voluminoso, un reborde favorable, con una reabsorción que no se pesquisa, desfavorable. Claro, y uno hace su examen a la palpación y todas las zonas del fondo del vestíbulo, los bolsillos vestibulares, se encuentra con esta gran eminencia ósea que impide, y ahí uno pesquisa, que las prótesis muchas veces la hacen terminar hasta la mitad de la cara vestibular. Entonces el acrílico nunca llegó al fondo del vestíbulo, porque no hubo un examen acucioso y detallado y que se pensara a futuro en el éxito de esa prótesis. ¿Qué es lo que hace uno entonces? Deriva a la exéresis de este tipo de exostosis o de torus, donde se levanta y se elimina, se levanta el colgajo, se elimina esta eminencia ósea de manera de asegurar un eje de inserción común de esa prótesis y que permita que el flanco acrílico llegue a la zona del fondo del vestíbulo, donde vamos a asegurar el sellado adecuado. También nos vamos a enfrentar a este tipo de prominencia, o sea que también es bastante frecuente encontrar en boca los toros palatinos o linguales, en el que aquí hay que analizar el tipo de torus, la extensión del torus, de la mano con las condicionantes que ya vimos de nuestro paciente. Porque como les planteé en un inicio de la clase, muchas veces puede ser que sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, en esos casos uno tiene que, en el caso aquí superior que estoy señalando, uno puede hacer una prótesis completa y evadir de cierta manera este torus. Lógicamente no se va a obtener un sellado al 100%, pero se le explica al paciente y que en base a la musculatura, toda la zona del límite funcional, podemos lograr una buena estabilidad. A lo mejor no un excelente sellado, pero sí una buena estabilidad. No así en un torus como el de la foto inferior que estoy señalando con el puntero, en el que aquí por ningún motivo, con ningún tipo de tratamiento protésico voy a poder lograr el evadir, el eludir este torus. Entonces sí o sí aquí yo tengo que plantear una cirugía. De otra manera tendría que pensar en implantes. Por lo tanto aquí la planificación y la conversación con el paciente es fundamental. En el caso de los torus mandibulares, que vemos que frecuentemente, diría que un 98% de los casos se encuentran por lingual, si el paciente es de dentado parcial, muchas veces con nuestro diseño protésico podemos eludir este tipo de prominencia ósea y no vamos a tener ningún problema. En una prótesis completa ya es un poquitito más difícil, pero en ese caso pueden existir otro tipo de alternativas terapéuticas, como puede ser algún acrílico resiliente, más blando, o una prótesis de tipo Valplas, que no son mis favoritas, pero de cierta manera van a evitar el presionar y cubrir esta zona de prominencia ósea y evitar así la cirugía. Como les digo aquí, la planificación y tener claro qué tipo de aparatología, alternativas quirúrgicas, alternativas rehabilitadoras tenemos, previo a el poder establecer si es necesario la exéresis de este tipo de toros. Asimismo, podemos encontrarnos con esta hiperplasia fibrosa inflamatoria, también denominados doble labio, épuli fisurado, en que yo creo que la cantidad de años que llevo haciendo prótesis, una vez habré enviado a cirugía para que pudieran eliminar este tipo de lesiones.
hoy en día contamos con materiales como son los acondicionadores de tejido, en que nos van a permitir en un periodo de aproximadamente 2 meses, máximo 3 meses, dependiendo del tipo y la extensión de la hiperplasia, el revertir la situación y lograr un adecuado tejido de soporte. Tal como lo dice su nombre, estas hiperplasias son inflamatorias y por lo general se deben a flancos sobreextendidos, prótesis desajustadas y de mucho tiempo en boca. Por lo tanto, uno al readaptar la superficie de esa prótesis en base a un rebasado con acrílico y luego con acondicionador, en 3 meses podemos revertir incluso una situación como la del lado derecho, donde tenemos una cámara de succión ubicada en el paladar y miren la cantidad de hiperplasia a nivel de la zona del fondo del vestíbulo. Porque claro, como son inflamatorios debido a un proceso traumático donde se está incrustando ese flanco, al adaptarlo perfectamente a la zona de soporte, este proceso inflamatorio empieza a revertirse. Y por lo tanto, en 3 meses podemos, como les digo, obtener una superficie de soporte adecuada, sin necesidad de tener que derivar a un procedimiento de cirugía preprotésica. Por supuesto que esto va de la mano con una correcta evaluación y análisis de otros factores como es la altura ósea, el tipo de prótesis que va a requerir, etc. Pero hoy en día yo diría que contamos con materiales para poder revertir este tipo de lesiones. La frenectomía, lógicamente este es un procedimiento súper simple, sencillo, fácil de realizar y que se indica principalmente cuando a nivel del frenillo central, el maxilar superior, vemos que producto de una gran reabsorción, ya este frenillo está llegando cerca o en la zona más alta del reborde y por lo tanto implica que la zona de escotadura de nuestra prótesis va a llevar a que el grosor de la prótesis en ese segmento sea tan delgado que se corre el riesgo de fractura, ¿ya? Entonces, en ese caso, realizar una frenectomía donde desplazamos la inserción de nuestro frenillo y así vamos a lograr una mejor retención y asegurar un grosor adecuado de nuestro acrílico rosado. Fundamental es que cuando se realice este tipo de procedimiento y el paciente sea portador de prótesis, acompañar el procedimiento de cirugía preprotésica con la colocación de este tipo de materiales como son los acondicionadores de tejido, ya sea de tipo Lynan o Coe Comfort. Son materiales que fueron diseñados para poder permitir una adecuada cicatrización. Actúan como apósitos quirúrgicos y por lo tanto van a ayudar a que el posoperatorio y la obtención de un adecuado tejido de soporte sea el más adecuado. Entonces, ¿qué les sugiero? Ustedes que ya se van a empezar a dedicar a la prótesis movible, tener siempre en la consulta un acondicionador tipo Lynan, como el que vemos acá en la imagen, o Coe Comfort, que es bastante más denso, más espeso, y por lo tanto actuaría de mejor manera en lesiones como la hiperplasia inflamatoria, el épulis fisurado, que mostrábamos en la fotografía. No así el Lynan, que también es más barato en precio que el Coe Comfort, pero que es menos denso, ¿ya? Pero que tiene la misma función de acondicionar los tejidos, por lo tanto, orientar la cicatrización y así asegurar un buen tejido de soporte. Creo que es fundamental cuando uno realiza prótesis cosmética también inmediata, que la instala en el mismo momento en que realiza la exodoncia, siempre acostúmbrense a colocar un material de este tipo, porque es distinta la transmisión de fuerza que se va a generar a través de este tipo de materiales que son blandos que a través de un acrílico rígido como es el acrílico, la resina convencional. Así que creo que como sugerencia es importante contar siempre con este tipo de materiales, aquellos que realizamos prótesis removible. Por lo tanto, para ir cerrando, decirles que el éxito de la preparación quirúrgica preprotésica va a depender de una evaluación meticulosa y de una planificación correcta de nuestro tratamiento. Lo recomendable siempre es partir por las anomalías óseas y
Durante todas las fases del tratamiento hay que tener en cuenta el diseño que vamos a realizar de nuestra prótesis definitiva para también tener claro qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que vamos a regularizar, qué es lo que vamos a mandar extraer, etc. Y por supuesto explicarle siempre al paciente y poder tener claro si es que vale la pena el derivar este tipo de procedimiento o mejor ver qué alternativa terapéutica removible es la que vamos a plantear. Muchas gracias.